Este video va a tratar del informe del Oxfam Poder, Ganancias y Pandemia. Pasar de una economía para las élites a una economía para las personas. Pasaron ya 7 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia, y esto obviamente dejó consecuencias. Las principales fueron las muertes y las pérdidas de empleo. 800 millones de personas perdieron su vida y 400 millones de personas aproximadamente ya no tienen trabajo. Se estima que, al finalizar la pandemia, 500 millones de personas serán pobres. Obviamente no fue la pandemia la que generó la brecha entre las clases sociales, pero sí fue la responsable de que esta brecha se haga más gruesa. Mientras hay personas que cayeron en la pobreza y que con suerte pueden comer una vez al día, existen grandes empresas que no tuvieron muchas dificultades para blindarse ante los impactos económicos de la pandemia. Las grandes empresas hicieron peores los impactos económicos del COVID-19 de 3 formas. Encontramos primero al pago de excesivos dividendos a los accionistas. La década pasada fue excelente para las empresas, sus ingresos sobrepasaron el nivel del PIB mundial, estamos hablando de una cantidad exagerada de dinero. Si bien esta enorme cantidad de dinero podría haber sido destinada para mejorar la calidad de los empleos o para invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente, fueron a parar a las manos de un reducido grupo de accionistas, que encima ya eran ricos. Si vamos a los números, entre 2010 y 2019, la década pasada, las empresas del índice S&P 500 dedicaron 9.1 billones de dólares al pago de dividendos a sus accionistas. Son muchos los casos de empresas textiles que se endeudan para pagarle a sus accionistas, lo que genera que millones de personas pierdan su trabajo. Entre las empresas que se destacan como las más pagadoras de dividendos podemos encontrar a Chevron, P&G y Apple. En segundo lugar, encontramos la poca contribución al incremento de los recursos públicos para afrontar a la pandemia. Es exagerada la cantidad de dinero que las grandes empresas obtienen con sus ganancias, pero sin embargo apenas contribuyen a incrementar los sectores públicos para dar respuesta a la pandemia. Se prevé que 32 de las empresas más rentables se embolsen con 109.000 millones de dólares durante la pandemia. Algunas personas dirán que estas grandes empresas contribuyen con el pago de impuestos. Sin embargo, este dato lo desmiente totalmente, ya que en 2017 el gobierno estadounidense dejó de recaudar 135.000 millones de dólares a causa de la evasión de impuestos. La solución que se propone no está en las contribuciones voluntarias, sino en un impuesto a las ganancias extraordinarias, ya que si este impuesto se aplica a las 32 empresas que más se beneficiaron en la pandemia, se recaudarían aproximadamente unos 104.000 millones de dólares, lo que significa poder comprar pruebas de detección y vacunas para toda la población del mundo, y todavía sobraría dinero que se podría emplear en mejorar los hospitales, por ejemplo. En tercer lugar, encontramos a que se le dio más importancia a las ganancias que a las propias personas. Oxfam identificó más de 100 casos en todo el mundo, esto implica más de 400 empresas, en las que éstas siguen pagando dividendos a sus accionistas y paquetes de remuneración a sus ejecutivos, pero no pagan los sueldos o despiden a los empleados. No garantizan la seguridad de sus empleados ni previenen el incumplimiento de la legislación laboral. Trasladan los costos y riesgos a la parte inferior de la cadena de suministro. Se benefician de los programas de rescate de los gobiernos a pesar de no cumplir los criterios para ello. Y también presionan a los gobiernos para que relajen las regulaciones que garantizan las protecciones medioambientales, fiscales y sociales. Desde Oxfam no solo se plantean los problemas, sino que también se proponen soluciones. Hay que lograr construir un modelo económico que no ponga a las empresas en el medio, sino que le dé más importancia a las personas. Tiene que proteger a las personas más vulnerables y distribuir los beneficios equitativamente. A los responsables políticos y a los grandes líderes empresariales se les propone centrarse en 4 cosas. Primero, replantearse el propósito, es decir, redefinir el porqué de los negocios. Segundo, las personas, las hay que poner en el centro de la actividad empresarial. Tercero, las ganancias. No puede ser que personas estén ganando miles de millones de dólares y otras tengan un sueldo que con suerte les alcanza para comer. Hay que garantizar un reparto equitativo entre todos los actores implicados. Y por último, el poder, es decir, transformar la gobernanza de las grandes empresas. Esperamos que el video haya gustado y que haya resultado interesante. El objetivo de este es hacer conciencia sobre la situación que se está viviendo en plena pandemia y que quizás muchos no lo sabían.